Buenas tardes, mi nombre es José de Jesús Aguilar Tovar, soy alumno del Centro Universitario de Salud de Cruz Roja Mexicana de la Licenciatura de Enfermería y Obstetricia. Como parte de la materia de procesos genéticos y embriológicos, el día de hoy compartiré la exposición de la presentación en la que hablaré sobre 10 anomalías congénitas. Para comenzar, es importante definir qué son las anomalías congénitas. Probablemente ya has escuchado de esto, las anomalías congénitas también son llamados defectos del nacimiento o malformaciones congénitas. Todos son conceptos sinónimos usados para describir trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos que están presentes al nacer. Pero ¿cuál es la diferencia entre anomalía o síndrome? Ya que hoy abordaremos ambos términos. La diferencia radica en que un síndrome es un grupo de anomalías que ocurren juntas y tienen una causa común específica. Este tema es de importancia ya que actualmente estas representan una causa importante de mortalidad infantil. Son la quinta causa de pérdida potencial de vida antes de los 65 años y constituyen un factor importante de discapacidades. Es importante destacar que la frecuencia de defectos congénitos se puede encontrar en todas las poblaciones del mundo, sin importar etnia, raza, región geográfica, etc. Sin embargo, aunque muchos países desarrollados como en vías de desarrollo mantengan cifras similares de defectos del nacimiento, es común encontrar una mayor exposición a factores de riesgo en países que continúan en vías de desarrollo, debido a las malas condiciones socioeconómicas y de salud. Los defectos congénitos se originan por tres factores: ambientales, que representan el 15%, que incluyen uso indiscriminado de fármacos, contaminantes ambientales, infecciones intrauterinas y afecciones maternas como diabetes, hipertensión, depresión, obesidad. Factores genéticos, que representan el 30% y se debe precisamente a mutaciones cromosómicas. El resto, es decir, el 55%, es interacción multifactorial del ambiente en combinación a la susceptibilidad genética de la persona. Comenzaremos a hablar sobre espina bífida, un concepto general que se utiliza para hacer referencia a los defectos de tubo neural que afectan la región espina. Anualmente nacen 1.427 bebés con espina bífida. Consiste en la separación de los arcos vertebrales y puede o no afectar el tejido neural subyacente. Existe una clasificación para la espina bífida en tres tipos que podemos ver en la imagen inferior y por lo tanto sus manifestaciones clínicas dependerán de ello. La espina bífida oculta es un defecto de los arcos vertebrales que se encuentra cubierta por piel y que en condiciones normales no afecta al tejido neural subyacente. La mayor parte de las veces este defecto ocurre en la región sacra de sacro 1 a sacro 2 y en ocasiones está señalado por un hoyuelo o mechón de pelo en la región afectada. La malformación no suele detectarse al momento del nacimiento y no induce discapacidad, por lo que suele pasar desapercibida. A menudo se identifica por primera vez de manera incidental cuando se toma una radiografía de la columna vertebral. Ahora hablaremos de meningocele. Como ya lo vimos, es una clasificación de defecto del tubo neural a nivel medular que se diagnostica cuando hay un saco formado por la protrusión de las meninges con líquido cefalorraquídeo y sobresale en la espalda encima de la columna. Los nervios de la médula espinal no se extienden hacia el inferior de ese saco. Puede haber algunos cambios de funciones leves, motrices, sensoriales e incluso de discapacidad en aprendizaje asociados a hidrocefalia, que es el aumento del líquido cefalorraquídeo alrededor del cerebro, que puede dar como resultado discapacidades de aprendizaje, problemas de coordinación, problemas visuales y epilepsia, aunque esto generalmente se reserva a los casos de la tercera clasificación, que es mielomeningocele, caracterizado por un saco en la espalda que incluye líquido cefalorraquídeo y tejido neural, es decir, parte de la médula espinal y nervios.
Sobre los defectos del cierre del tubo neural también hablaremos de anencefalia, y es que estos defectos se generan cuando el cierre del tubo neural falla. Si el tubo neural no se cierra en su región craneal, la mayor parte del cerebro no se forma y el defecto se denomina anencefalia. Un defecto letal y en la mayor parte de los casos se diagnostica antes del nacimiento, por lo que se interrumpe la gestación. En algunos casos, la bóveda craneal no se forma, llamado craneosquisis, y el tejido encefálico expuesto al líquido amniótico se degenera, lo que origina anencefalia. La craneosquisis se debe a la falta del cierre del neuroporo anterior. La anencefalia total se produce como consecuencia de daños en la placa neural o ausencia de inducción del tubo neural entre la segunda y tercera semana de gestación. Se presenta con ausencia de las tres vesículas cerebrales, ausencia del cerebro posterior sin desarrollo del techo del cráneo ni vesículas ópticas. Mientras que en la anencefalia parcial se produce un desarrollo parcial de las vesículas ópticas y el cerebro posterior. Las manifestaciones clínicas, por lo tanto, incluyen ausencia de cráneo, ausencia total o parcial de cerebro, anomalías en rasgos faciales y defectos cardíacos. Recordemos que los defectos o anomalías de tubo neural analizados en esta presentación fueron espina bífida, meningocele, mielomeningocele y anencefalia. El origen de los defectos de tubo neural comienza con el desarrollo del sistema nervioso central, que aparece al inicio de la tercera semana como una placa de ectodermo engrosado llamado placa neural. Sus bordes laterales pronto se elevan para constituir los pliegues que se aproximan uno a otro en la línea media y por último se fusionan para constituir el tubo neural. La fusión inicia en la región cervical y continúa en sentido cefálico y caudal, lo que constituye el neuroporo anterior o craneal y posterior o caudal. El cierre final del neuroporo anterior ocurre en etapa de 18 a 20 somitas, aproximadamente en el día 25. El cierre del neuroporo posterior aproximadamente 3 días después. Cuando una parte del tubo neural no se pliega y cierra por completo, se denomina defecto del tubo neural. Esto puede suceder en cualquier lugar de la zona de formación cerebral generando craneosquisis o anencefalia, o en la zona de formación de médula tomando el nombre de espina bífida. Generalmente se asocia con hipertermia, uso de ácido valproico, opioides, inhibidores de la recapturación de serotonina, hipervitaminosis, radiación, diabetes y obesidad materna. Aunque el origen de la mayor parte de los defectos de tubo neural es multifactorial, la prevención es posible si las mujeres toman ácido fólico 400 microgramos al día, equivalentes a 0.4 miligramos al día, desde por lo menos un mes antes de la concepción y luego durante todo el embarazo, lo que reduce la incidencia de defectos de tubo neural incluso entre 50 y 70%. La probabilidad de tener un producto con un defecto de este tipo incrementa una vez que nace un hijo afectado y la dosis recomendada de ácido fólico es de 4.000 microgramos al día, equivalente a 4 miligramos al día al menos 3 meses antes y todo el embarazo. Ahora hablaremos sobre defectos de pared ventral por herniación. El onfalocele es un defecto de la pared ventral del cuerpo, pero no se origina por una anomalía en el cierre de la cavidad. En vez de esto, la anomalía se desarrolla cuando una porción del tubo intestinal no regresa a la cavidad abdominal tras su herniación normal hacia el cordón umbilical entre las semanas 6 y 10 que se lleva a cabo de manera subsecuente. Las asas intestinales y otras vísceras, como el hígado, pueden herniarse. Puesto que el cordón umbilical está cubierto por una reflexión del apnios, el defecto también está cubierto por esta capa epitelial. El onfalocele, que se observa en 2.5 de cada 10.000 nacimientos, se relaciona con tasas elevadas de mortalidad y otras malformaciones y síndromes graves, entre ellas anomalías cardíacas y del tubo neural. Se considera que en un 15% de los casos de onfalocele existen anomalías cromosómicas
como trisomía 13 y 18, con una íntima relación en lo asociado al factor ambiental de obesidad materna. Al igual que en la espina bífida, los onfaloceles se acompañan de concentraciones altas de alfa-fetoproteína. Su manifestación clínica es que los órganos abdominales empujan hacia afuera a través de una abertura en el abdomen cubierto por apnios. Es importante mencionar la diferencia que tiene el onfalocele y la gastrosquisis, que son similares. Sin embargo, la gastrosquisis sí es generada por un defecto de cierre en la cavidad abdominal y condiciona una salida de asas intestinales que no se encuentra rodeada por apnios, mientras que el onfalocele es una herniación no fisiológica. La hernia diafragmática congénita, una de las malformaciones más frecuentes en el recién nacido, uno cada 2000, puede deberse a la falta de longitud del intestino anterior que mantiene al estómago en la región torácica. Al inicio, el tubo intestinal se mantiene estrechamente unido a la pared corporal dorsal, pero el adelgazamiento de su fijación mesodérmica en esta región permite la formación del mesenterio dorsal. Este mesenterio mantiene suspendido al tubo intestinal dentro de la cavidad corporal y le permite elongarse. De no formarse el mesenterio, el intestino permanecerá unido a la pared corporal y esto impide su crecimiento normal, lo que trae consigo la protrusión del estómago por el diafragma hacia la cavidad torácica. Un mecanismo frecuente para la formación de hernias diafragmáticas se ocasiona cuando las células musculares fallan en migrar hacia alguna de las membranas pleuroperitoneales, lo que da origen a una región debilitada con herniación de los órganos abdominales hacia la cavidad torácica. Dentro de las manifestaciones clínicas se encuentran dificultad para respirar, suele ser muy grave si se trata de una hernia diafragmática congénita a causa del desarrollo anormal de pulmones. Piel con coloración azulada, cuando el organismo no recibe suficiente oxígeno, la piel puede adquirir una coloración azulada. Taquipnea o respiración acelerada, es posible que los pulmones trabajen con rapidez para tratar de compensar niveles bajos de oxígeno. Taquicardia o frecuencia cardíaca rápida, el corazón quizás bombee sangre más rápidamente para tratar de suministrar sangre oxigenada. Disminución o ausencia de ruidos respiratorios. Este es un síntoma frecuente en las hernias diafragmáticas congénitas, ya que es posible que uno de los pulmones del bebé no se haya formado correctamente. No se escuchan ruidos respiratorios del lado afectado. Sonidos intestinales en el área del tórax. Esto se produce cuando los intestinos ascienden hacia la cavidad torácica. Gemelo evanescente. La incidencia de los embarazos gemelares pudiera ser mucho más alta que la identificada en el momento del parto, debido a que se conciben gemelos con más frecuencia que con la que nacen. Muchos gemelos mueren antes del nacimiento y algunos estudios indican que solo un 29% de las mujeres con embarazos gemelares se obtienen de hecho dos productos. El concepto de gemelo evanescente hace referencia a la muerte de un feto. Su desaparición, que ocurre durante el primer trimestre o al inicio del segundo trimestre, puede derivar de su resorción o la formación de un feto papiráceo. Un feto papiráceo es un gemelo, sin embargo, hay uno de mayor tamaño y el otro es comprimido y sufre momificación, de lo que deriva el término papiráceo. En la mayoría de ocasiones, el gemelo que deja de verse es absorbido por la madre, por la placenta o incluso por el otro hermano, dando la sensación de que ha desaparecido. Muchas veces se produce un sangrado vaginal como el de un aborto común, pero permaneciendo el otro hermano, el que sí progresa dentro del útero. Amelia unilateral. Es la ausencia completa de una extremidad. Las malformaciones de extremidades afectan alrededor de 6 de cada 10.000 nacidos vivos y entre ellas 3.4 por 10.000 se observan en la extremidad superior y 1.1 por 10.000 en la inferior. Estos defectos a menudo se relacionan con otros de tipo congénito, entre ellos craneofaciales, y los que afectan los sistemas cardíaco y genitourinario. Las anomalías de extremidades varían en gran medida y pueden estar representadas por la ausencia parcial, llamado meromelia, o total amelia,
de una o más extremidades. Focomelia. En 1961, la ciencia de la teratología adquirió relevancia como consecuencia del uso del fármaco talidomida para eliminar la náusea e inducir sedación en mujeres gestantes. Desafortunadamente, el fármaco produjo defectos congénitos, entre ellos anomalías únicas en las extremidades como ausencia de huesos largos, con manos y pies rudimentarios unidos al tronco por medio de huesos pequeños de configuración irregular. Focomelia, una variante de la meromelia. En otros casos, todos los segmentos de la extremidad están presentes, pero muestran acortamiento anómalo, llamado micromelia. Los estudios indican que la cuarta y la quinta semana de la gestación constituyen el periodo de mayor sensibilidad para la inducción de los defectos en las extremidades. Cardiomiopatía hipertrófica. Se caracteriza por la presencia de hipertrofia, que es un engrosamiento anormal del ventrículo izquierdo sin dilatación de cavidades y sin alguna condición u otra enfermedad cardíaca o sistémica que le explique. En la mayoría de las personas con miocardiopatía hipertrófica, la pared muscular entre las dos cámaras inferiores del corazón, llamadas ventrículos, se vuelve más gruesa de lo normal. Como resultado, la pared más gruesa puede bloquear el flujo de sangre fuera del corazón. Esto se llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Si no hay un bloqueo significativo del flujo sanguíneo, la afección se llama miocardiopatía hipertrófica no obstructiva. Sin embargo, la principal cámara de bombeo del corazón, el ventrículo izquierdo, puede ponerse rígido. Esto dificulta la relajación del corazón y reduce la cantidad de sangre que el ventrículo puede contener y enviar al cuerpo con cada latido. Algunos síntomas de obstrucción incluyen taquicardia o aumento del latido cardíaco, arritmias, que son latidos irregulares, disnea, que es la dificultad para respirar, aleteo cardíaco o palpitaciones, y aumento de diaforesis o exceso de sudoración. Origen. Por lo general es causada por genes anormales, mutaciones genéticas. Los genes más comúnmente responsables por la enfermedad son los genes MYH7, MYBPC3, TNNT2, TNNI3. Los genes que se han identificado como responsables por esta enfermedad tienen instrucciones para fabricar las proteínas que participan en la contracción de músculo cardíaco y la formación de sarcómeros. La microsomía hemifacial o espectro óculo-auriculovertebral o síndrome de Goldenhar incluye distintas anomalías craneofaciales y suele tener como manifestaciones clínicas presencia de huesos maxilar, temporal y cigomático que son pequeños y aplanados. Es común observar defectos de oído como anotía, microtía, también en el ojo tumores y dermatoides del globo ocular, y vertebrales, fusión hemivertebrales y espina bífida. En estos pacientes, que ocurre en 1 de 5.600 nacimientos, otras malformaciones que se observan en 50% de los casos incluyen anomalías cardíacas como tetralogía de Fallot y defectos del tabique ventricular. No se sabe exactamente cuál es el origen del síndrome de Goldenhar, pero en los casos reportados han sugerido varios factores ambientales, hereditarios, multifactoriales y desconocidos, que son la mayoría. Las causas ambientales incluyen el uso de medicamentos durante el embarazo por la madre, como el ibuprofeno, tamoxifeno, talidomida, retinoides. Uso de cocaína en el embarazo por la madre, exposición materna durante el embarazo a insecticidas o herbicidas, sangrados en el segundo trimestre del embarazo, diabetes materna, embarazos múltiples, uso de la reproducción asistida, causas genéticas, especialmente del cromosoma 14. Para finalizar la exposición de estas anomalías congénitas, me gustaría compartir esta gráfica que demuestra que muchas malformaciones se inducen en el periodo embrionario de organogénesis, durante la tercera a la octava semana, lo que observamos como área azul. Sin embargo, los embriones también son sensibles durante las primeras 2 semanas de fecundación e implantación
En etapa de blastocisto se establecen los ejes craneocaudal e izquierda-derecha que pueden generar cierto defecto congénito en este periodo, que es el área amarilla. Normalmente después de la octava semana inicia el periodo fetal y disminuye el riesgo de que se presenten defectos macroscópicos, pero puede ocurrir afectación de los sistemas orgánicos. Un ejemplo es el cerebro, que sigue diferenciándose durante el periodo fetal, de tal modo que la exposición a tóxicos puede desencadenar anomalías congénitas aún durante el periodo fetal. El hecho de que la mayor parte de los defectos congénitos se desarrolle antes de la octava semana obliga a establecer estrategias preventivas para los defectos congénitos antes de la concepción, como uso de ácido fólico, complementos multivitamínicos, evitar el uso de sustancias nocivas como alcohol, drogas o tabaco, tener una inmunización adecuada que previene infecciones, entre otros. Desafortunadamente, la mayor parte de las mujeres no acude a consultas ni planifica embarazarse, lo que da como resultado una primer consulta prenatal hasta la octava semana aproximadamente, que tiene conciencia de su embarazo. Esto es después del periodo crítico para la prevención de la mayor parte de los defectos congénitos. Muchas gracias por su atención. Les comparto mi bibliografía.